Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Iván Darío Gil Chávez. Soy profesor de modelamiento y simulación de procesos químicos en la Universidad Nacional de Colombia. En este video vamos a ver cómo es posible hacer la simulación dinámica de un reactor con múltiples estados estacionarios. Para verlo, vamos a basarnos en el anterior video en el que utilizamos el reactor de propilenglicol como caso de estudio para revisar múltiples estados estacionarios en una reacción de hidrólisis. La idea es que podamos identificar los principales aspectos a tener en cuenta en Aspen Plus para poder convertir una simulación de estado estable en estado dinámico. Posteriormente, iremos a Aspen Dynamics, en donde vamos a configurar lazos de control de temperatura, de nivel y de flujo. Vamos a incluir dentro de esos lazos de control los principales elementos que configuran la dinámica del lazo, como son el ruido, el tiempo muerto. Incluiremos además en el lazo de control la configuración del controlador y veremos cómo es posible desarrollar tareas de sintonía del controlador de temperatura para este reactor, que resulta ser un controlador de especial atención y muy sensible, teniendo en cuenta que la multiplicidad de estados estacionarios se presenta cuando hay cambios importantes en la temperatura dentro del reactor. Espero que este video sea de su agrado. No olviden suscribirse al canal y recuerden, nos vemos en el simulador de procesos. Bien, entonces estamos listos para empezar. Recuerden, el caso de estudio es la hidrólisis de óxido de propileno para producir propilenglicol. Vamos a revisar entonces el análisis dinámico llevando una simulación de Aspen Plus a Aspen Dynamics. La idea entonces es retomar un momento la definición del problema que habíamos revisado en el video anterior sobre la producción de propilenglicol. Luego ver cuáles son los principales ajustes dinámicos que debemos hacer en Aspen Plus para poderlo llevar a Aspen Dynamics. Después vamos a discutir los lazos de control que se van a implementar para esta simulación dinámica. Ejecutaremos eso en Aspen Dynamics y finalmente algunas conclusiones. Empecemos entonces recordando el caso de estudio. Corresponde a la reacción de óxido de propileno y agua para producir propilenglicol. Conocemos la información de la cinética de esa reacción. Es una reacción de segundo orden con respecto a la concentración de óxido de propileno. Tenemos entonces, además de la información de la cinética, la información de las dos corrientes de alimentación, la corriente de agua y la corriente de óxido, y tenemos la información de los equipos, el reactor, la bomba y las tres válvulas de control que se diseñan como válvulas de globo isoporcentuales. Todo eso está descrito en el video que ya habíamos visto, pero lo retomo aquí rápidamente por si alguien empezara viendo este video, pero ya tiene algún manejo de Aspen Plus. Entonces con esta información que aparece en pantalla podría ejecutar completamente esa simulación y luego dar continuidad a la parte dinámica. Bien, teniendo la simulación en estado estable con convergencia y calculando entonces el reactor con una conversión bastante alta y una temperatura aproximada a los 98 Celsius, para poder pasar a Aspen Dynamics, lo primero que hay que definir son los volúmenes de los equipos, en este caso el volumen del reactor que le va a permitir a uno dar cuenta de la dinámica del sistema de reacción y en particular de la constante de tiempo de este sistema de reacción. Luego de definir esos volúmenes, se va a verificar la correcta configuración del diagrama. Para eso vamos a utilizar la herramienta Pressure Checker, que nos va a permitir ver si efectivamente el diagrama está bien configurado para poder utilizar una de dos posibles alternativas, que es el tercer punto que tenemos aquí. Tenemos la alternativa de hacer una simulación Pressure Driven o una simulación Flow Driven. ¿Cuál es la diferencia? La alternativa Flow Driven trabaja suponiendo que lo que se varía dentro del sistema son flujos y no posiciones de válvulas para tener ciertos flujos. Cuando se varían los valores numéricos de los flujos, es más sencillo lograr representar ciertos cambios en el proceso, pero no se va a colocar en evidencia la diferencia de presión a través del proceso, que es fundamental para que pueda haber flujo de materia y que es fundamental entonces para poder verificar que hay un correcto flujo de fluidos a través del diagrama. Es decir, que la forma más rigurosa de hacerlo es a través de la opción Pressure Driven,
que es la opción que vamos a utilizar teniendo en cuenta que hemos colocado las válvulas de control que nos van a permitir regular los flujos. Bien, y los tres lazos de control que planeamos implementar entonces son, primero, un lazo de control de nivel utilizando el flujo de líquido que sale del reactor para mantener el nivel de líquido aquí al interior del reactor, un lazo de control de flujo de la corriente óxido, que es la corriente que lleva el componente o el reactante limitante, es decir, el que está en menor proporción, y el agua que, recuerden, entra como reactante en exceso, primero para garantizar la conversión casi completa del óxido de propileno, pero segundo, para poder regular la temperatura al interior del reactor absorbiendo el calor de esta reacción exotérmica. Por esa razón vamos a utilizar ese flujo de agua para hacer el lazo de control de temperatura. Y vamos a colocar un elemento aquí importante de la dinámica en este lazo, que es el tiempo muerto. Tal vez podemos colocar también aquí un elemento dinámico asociado al ruido en este control de flujo. Bien, ¿estamos listos? Entonces vamos a ir al simulador, a Aspen Plus inicialmente. Vamos a partir de una simulación que ya ha logrado convergencia, que fue la que describimos en el video anterior, como ya lo dije. Si están trabajando con ese video, recomiendo borrar el análisis de sensibilidad que se había hecho para determinar los múltiples estados estacionarios y volver a correr el caso base para lograr la convergencia solo con ese caso base. Ahora, después de tener la convergencia, como estamos aquí en este punto, lo siguiente es ir a la pestaña de dinámico y activar el modo dinámico. Al activar el modo dinámico se coloca en rojo la sección del reactor y específicamente la pestaña dinámica del reactor que nos indica que requiere conocer las dimensiones del reactor. Ya está especificado el volumen, entonces si damos una dimensión, por ejemplo la longitud del reactor, conocido el volumen y asumiendo que es cilíndrico, él va a poder calcular la otra dimensión y de esa manera queda suplido el dato que haría falta para esta simulación dinámica, que es el volumen del reactor. Podemos volver a correr la simulación. De nuevo, debe ejecutarse sin problema y lograr resultados. En esta simulación nos pidió esa información. Si tuviéramos otro tipo de caso, por ejemplo, una columna de destilación, seguramente nos pediría información acerca de las dimensiones del acumulador de líquido, de la base de la torre, los internos de la columna. Entonces, este tipo de información geométrica va a depender un poco del equipo o del conjunto de equipos que se estén simulando en la parte dinámica. Bien, entonces, después de correr el modo dinámico y al alcanzar la convergencia, fíjense que se activaron los demás botones que hacen parte de esta sección de simulación dinámica. Está esta parte de acá que corresponde a los botones que le permiten activar a uno la simulación dinámica del tipo Flow Driven y están estos dos que permiten activar la simulación dinámica en el modo Pressure Driven, que es la que nos interesa. Pero además está el Pressure Checker que dijimos, esa es la siguiente herramienta que debemos utilizar para verificar que esté bien configurado la simulación y en ese sentido que sea posible evidenciar diferencias de presión. Si hacemos clic allí, nos sale un aviso que nos dice que el diagrama de flujo está bien configurado, luego le podamos dar OK. Y el siguiente paso será entonces hacer clic en el cuadro de Pressure Driven para exportar el archivo de simulación hacia un archivo Pressure Driven Simulation. Tal y como nos muestra aquí, él va a guardar un nuevo archivo de extensión DINF que corresponde a un archivo de simulación dinámica. Entonces voy a escribir aquí simulación dinámica, digamos adicionalmente al nombre, para guardar ese archivo. Yo sé en qué carpeta lo tengo. Lo guardo y al guardar el archivo aparece esta ventana que me muestra algunos mensajes de advertencia con respecto a algunos ajustes que se han hecho sobre el archivo para poder guardar esa simulación en modo dinámico. Fíjense que si los leemos rápidamente nos muestra que no se incluyó una curva de desempeño para la bomba, entonces él va a utilizar una que tiene por defecto dentro del simulador.
Fíjense que nos indica que no hay una válvula inmediatamente en la corriente de salida del líquido, por tal razón no pudo instalar un controlador de nivel de líquido para que lo tengamos en cuenta. Ya lo vamos a hacer, ya lo dijimos. Fíjense que luego vienen tres advertencias con respecto a las válvulas, estas tres son iguales, que indican que el porcentaje de apertura de cero no tiene un valor reportado para el C sub B, entonces él va a asumir que ese C sub B vale cero. Y luego un cambio de nombre para el reactor que estaba llamado R1 o el módulo que se llamaba R1 en Aspen Plus, que lo cambia para llevarlo a Aspen Dinámico. Bien, entonces podemos cerrar esta ventana sin problema y inmediatamente en algunos casos se abre el archivo de simulación dinámica, de lo contrario habría que ir a buscarlo a la carpeta en donde lo guardamos y darle doble clic. Aquí ya me ha abierto el archivo de simulación dinámica, este es el archivo que genera Aspen Plus Dynamics, entonces ya puedo empezar a trabajar con este archivo. Este archivo entonces tiene, digamos, o este diagrama tiene similitud con respecto a lo que trabajamos en Aspen Plus, entonces tiene una ventana dedicada específicamente al diagrama de flujo, tiene aquí algunos exploradores y debe tener además entonces librerías para cálculos específicos de control y de simulación dinámica ya más específicamente. Entonces, si lo ven aquí, pues tiene información de mezcladores, por aquí tiene modelos para polímeros, columnas. Nos interesa en este momento los modelos de control. Podemos desplegar Control Models, por ejemplo, y allí nos aparece entonces una ventana con una serie de opciones de modelamiento de controladores. Ahí está precisamente un controlador PID. Podríamos hacer clic allí y arrastrarlo aquí al interior del diagrama como lo acabo de hacer. Eh, de cualquier forma, también es posible entonces colocar información en las barras de herramientas adicional que le pueda servir a uno para representar mejor los diferentes lazos de control. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Bien, entonces ya sabemos que vamos a colocar tres lazos de control, un lazo de control de flujo, un lazo de control de nivel y un lazo de control de temperatura utilizando el flujo de agua. Entonces, vamos ahora a la sección que dice String Types, aquí en la parte intermedia, y vamos a buscar la opción que dice señal de control. ¿Sí? Y cuando digamos señal de control, entonces vamos a activarlo. Perdón, hago clic Escape aquí. Vamos a activarlo. Vamos a traerlo aquí sobre el diagrama y vamos a tomar una de las salidas del reactor. Fíjense que hay varias variables, hay varias flechas saliendo del reactor. Voy a tomar esta flecha de aquí que sale del reactor. Ahí me muestra que tiene tres variables disponibles como variables de salida del reactor. Me interesa el nivel de líquido. Le doy OK. Y ese nivel de líquido voy a conectarlo aquí entrando al controlador. Y le voy a decir que es una variable de proceso. Luego voy a venir nuevamente acá con una nueva señal de control que voy a tomar saliendo del controlador. Es controller output efectivamente. Y la voy a llevar a conectarla precisamente a la válvula B3, que es la válvula que voy a utilizar para regular el flujo de nivel. Puedo acomodar un poco mejor este controlador y la corriente para que se vean un poco mejor. Le voy a cambiar aquí el nombre al controlador, eso lo hago con eh, botón derecho, Rename Block, clic allí y ahora escribo LC y le doy OK. Y fíjense que de esa manera sencilla queda dibujado el lazo de control de nivel. Es el primer lazo de control que me interesa para este sistema. Voy a colocar ahora el lazo de control de flujo, entonces voy a ir nuevamente a PID, que está en Control Models, señalo un control PID y lo traigo y lo ubico por aquí en la zona media,
voy a sacar de una vez también el que utilizaré en el control de temperatura, ¿sí? Adicionalmente dije que le voy a colocar al control de temperatura un tiempo muerto, entonces voy a traer aquí el bloque de tiempo muerto y lo coloco a este lado para representar ese tiempo muerto en la lectura de la variable temperatura y voy a buscar entonces en Control Models 2 un efecto de ruido que está aquí y lo voy a ubicar aquí a este lado para colocarle un poco de ruido a la señal del lazo de control de flujo, que también es un efecto dinámico que puede aparecer fácilmente. Bien, vamos a ver cómo conectar entonces esos otros dos lazos de control. Empecemos con el lazo de control de flujo. De nuevo voy a tipos de corrientes y elijo señal de control. Clic sostenido, vengo a señal de control y voy a tomar la señal que está saliendo de la corriente óxido. Allí me interesa entonces seleccionar como variable de esa corriente el flujo másico total de óxido. Le doy OK y voy a llevar esa corriente a que entre primero al bloque de ruido. Entonces entro al bloque de ruido, bueno, esta gráfica o esta corriente aquí la puedo acomodar un poco para que ahora salga por arriba. Y dibujado eso, el ruido, entonces puedo ahora concentrarme en conectar la señal que sale del bloque ruido y que va a ir al controlador y luego la que va a salir del controlador y va a ir a la válvula. Tomo nuevamente una señal de control, con el clic sostenido la coloco saliendo del bloque ruido y la conecto entrando al controlador y le digo que es la variable de proceso, le doy OK y luego tomo otra que sale del controlador, es la salida del controlador y la llevo a la válvula B2. Y de esta manera queda especificado a grandes rasgos el lazo de control de flujo. Aquí también le puedo cambiar el nombre, llamarlo FC, haciendo clic en Control M. Y aquí Control M lo voy a llamar ruido a este bloque. De forma similar vamos a dibujar el lazo de control de temperatura. Voy a colocarle de una vez los nombres. Entonces Control M y lo llamo TC, controlador de temperatura. Y a este Control M lo voy a llamar DT, raya TC, para hacer referencia al tiempo muerto del controlador de temperatura. Activo señal de control, vengo y tomo la señal de control que sale del reactor aquí por este lado y le digo que es temperatura, ahora la variable que quiero medir. Ubico la temperatura entrando aquí por la derecha del bloque. Activo otra señal de control saliendo ahora del bloque de tiempo muerto y la voy a conectar entrando aquí por abajo al controlador de temperatura y le digo que es una variable de proceso y luego una señal más de control que va a salir del controlador de temperatura, es la salida del controlador y va a ir a la válvula B1, ¿sí? Aquí de nuevo puedo, si quiero, organizar esto un poco mejor. Voy a mover aquí el nombre del controlador y voy a colocar la salida mejor aquí a este lado. Y la salida del bloque de tiempo muerto la voy a ubicar por acá. Esto es para que todo quede, digamos, un poco más ilustrado. Bien. Ya tengo entonces los tres lazos de control dibujados. Ahora viene la configuración de esos lazos de control. ¿Cómo hago esa configuración de los lazos de control? Voy a jugar un poco aquí con las ventanas, entonces voy a hacer un poco pequeña la ventana del proceso y voy a achicar entonces el diagrama para verlo en miniatura. Vamos a empezar con el lazo de control de nivel. Hago doble clic sobre el icono del controlador. Me aparece esta ventana de configuración. Aquí tengo varias opciones en la parte superior. El trabajo en modo automático, en modo manual, en cascada, expresión porcentual de los valores, configuración del controlador, gráfica y sintonía. Voy a entrar entonces a
configuración, en este momento está en modo automático, voy a entrar a configuración. Los valores que tiene aquí todavía no tienen sentido físico, lo primero que hago es hacer clic en inicializar valores. Fíjense que él rellena esto y nos muestra los valores de estado estable para el nivel, que lo fija en un 85%, por eso queda 0.85 metros, y este porcentaje de apertura de válvula es el que calculó para la válvula en el diseño que hicimos de estado estable. La acción del controlador es directa y las ganancias del controlador vamos a dejarla en 2, la ganancia, y el tiempo integral en 20 minutos. De esa manera queda configurado el lazo de control de nivel, cerramos acá, hacemos clic en plot y vamos a tener ya la gráfica para seguir el comportamiento del nivel en el reactor. Vamos ahora a la configuración del lazo de control de flujo. Para configurar el lazo de control de flujo es recomendable primero configurar el ruido. Hacemos doble clic sobre el bloque de ruido para ver que aquí él nos muestra que hay una señal de entrada y de salida que aún no han sido configuradas, deberían ser iguales. Esto es porque no ha sido inicializado el bloque ruido. Cerramos, era solo para chequear. Botón derecho sobre el bloque ruido, venimos aquí a Forms y luego a Configurar. Y aquí definimos una desviación estándar que va a representar el ruido en esa señal de flujo. Vamos a colocarle por ahora un ruido de 0.1 kilogramos, un ruido bajo. Luego vemos si es posible afectarlo un poco más. 0.1 kilogramos por hora. Cerramos la ventana, de nuevo botón derecho, scripts, y le decimos inicializar para que se inicialice ese bloque ruido. Y habiendo inicializado ese bloque ruido, ahora sí vamos al controlador de flujo. Se abre ese controlador de flujo. Vamos a configurar. Y en ese controlador de flujo, de nuevo, vamos a seleccionar primero la acción del controlador, que en este caso es inversa. Los controladores de flujo normalmente trabajan con acción inversa. Inicializamos valores para que cargue el valor del flujo y del set point, perdón, del set point en flujo y el porcentaje de apertura de la válvula V2. Y vamos a colocarle una ganancia de 0.5 y un tiempo integral de 0.2. Y con estos parámetros queda entonces configurado también el controlador de flujo. Cerramos aquí, hacemos clic en plot y ya tenemos abierta la gráfica de el controlador de flujo. Vamos ahora al de temperatura. Como tiene también el elemento dinámico del tiempo muerto, primero hacemos clic derecho sobre ese elemento, vamos a Forms y a configurar. Le vamos a colocar un tiempo muerto de 1 minuto a este sensor. Cerramos acá, luego botón derecho nuevamente, scripts, e inicializamos el bloque de tiempo muerto. Y luego si vamos al bloque del controlador, lo abrimos, lo traemos aquí a este lado, vamos a configurar y en este caso en el bloque del controlador vamos solo a inicializar valores, ¿sí? Es decir, no vamos a escoger ni la acción del controlador, vamos a dejar la que está por defecto y no vamos a definir parámetros de sintonía, sino que vamos a esperar a que con la simulación dinámica podemos hallar una sintonía del controlador. Entonces por ahora esto, fíjense que nos indica el 63% de apertura para la válvula B1 y la temperatura de estado estable que era más o menos 98.5, aquí muestra 98.3 Celsius. Cerramos eso. Ya está prácticamente configurada la simulación, nos falta sacar aquí la gráfica para ver la tendencia en temperatura. La voy a dejar aquí a este lado y lo que voy a hacer es achicar aún más el diagrama de flujo y verlo aquí en miniatura, como ya habíamos mencionado. Ahora que lo necesite lo amplío nuevamente un poco. ¿Qué paso sigue? Debemos hacer una inicialización completa del diagrama de flujo. Eso lo hacemos aquí en la sección inicialización y hacemos clic en correr. Él hace una corrida completa de inicialización para todo el sistema de ecuaciones diferenciales que va a resolver. Luego de que completa esa inicialización, le damos aceptar. Volvemos aquí a cambiar a la corrida en modo dinámico y estamos listos para iniciar la simulación en modo dinámico.
Vamos a ejecutarla. Lo que sucede aquí al comienzo es, él muestra una variación, por ejemplo, en el lazo de control de nivel. Sin embargo, si se dan cuenta en la escala, en realidad es muy baja, es una variación muy pequeña. Esa variación muy pequeña que nos está mostrando aquí con alguna oscilación o en el lazo de control de nivel obedece a que tenemos una variación o un ruido que lo colocamos en el lazo de control de flujo. Es decir, es una variación normal y es típica, digamos, de lazos de control reales. Entonces, eso que estamos viendo ahí es una variación que sucede normalmente. Lo que estamos viendo, por un lado, es que el ruido afecta la válvula de control de flujo. Al afectar la válvula de control de flujo se afecta un poco el nivel, sin embargo, fíjense que el flujo total no se ve muy afectado. Pero en realidad lo que estamos viendo es tres lazos de control estables en este momento. Lo podemos verificar también aquí en donde la variable de proceso, que es el azul claro, se parece o es prácticamente igual al set point en los tres controladores. La primera tarea que tenemos que hacer es hacer la sintonía del controlador de temperatura, que recuerden que no lo sintonizamos. Entonces, vamos aquí a la ventana que manipula ese controlador de temperatura y hacemos clic en el botón de sintonía, que es el último que allí aparece. Se abre esta ventana que nos da las dos alternativas de sintonía. Un controlador se puede abordar su sintonía a través de un método de lazo abierto o de un método de lazo cerrado. Vamos a iniciar aplicando el método de lazo abierto. Entonces, seleccionado ese método, le vamos a hacer clic en iniciar test. Y fíjense ustedes lo que va a suceder, sobre todo en el lazo de control de temperatura y en el lazo de control de nivel. El lazo de control de temperatura se abrió el lazo, es decir, está en modo manual. Voy a pausar un momento aquí la simulación. Y lo que vemos es que al abrirse el lazo, el porcentaje de apertura de válvula se varió en un 5%. Por eso vemos aquí que pasó del 63 al 68%. Eso obedece a que es el valor que está definido aquí como parte del test de lazo abierto. Lo que estamos viendo aquí es la curva de reacción de la temperatura. Eso ya se estabilizó, entonces eso permite identificar los parámetros del lazo, que son la ganancia del lazo abierto, la constante de tiempo y el tiempo muerto. Obviamente, al abrir la válvula de agua en el controlador de temperatura, el nivel en el reactor se aumentó y por eso aquí hubo esa variación. Sin embargo, ese controlador, que sí está en modo automático, respondió y pues ya aquí vemos que se ha estabilizado el nivel. Voy a dejar que siga corriendo la simulación nuevamente y si le hago clic en Finish Test, vamos a ver que él determina esos parámetros del controlador. Aquí se cerró el lazo, entonces mientras tanto aquí pues esos dos lazos de control se están estabilizando nuevamente a los valores iniciales o de estado estable. Y con esta información podemos ir ahora a parámetros de sintonía, elegir la regla de sintonía. Vamos a elegir una regla de sintonía de Ziegler-Nichols y vamos a suponer que el controlador tiene las tres acciones: proporcional, integral y derivativa, y le vamos a pedir que con los parámetros que halló calcule ahora los parámetros de sintonía del controlador. Hacemos clic en calcular. Él calcula estos parámetros de sintonía, define que la acción es directa y calcula estos tres parámetros. Si le hago clic en el botón actualizar controlador, él va a copiar estos valores en la sintonía del controlador. Le hago clic allí, entonces él ya debió sintonizar el controlador. Si cierro acá y abro la ventana de configuración del controlador de temperatura, puedo verificar que ha copiado esos valores que había encontrado y que inicialmente no habíamos definido porque queríamos primero hacer la sintonía. Este sería el resultado de una sintonía en lazo abierto aplicando el método de Ziegler-Nichols. Miremos rápidamente sintonía en lazo cerrado. Voy a cerrar nuevamente aquí, abro el botón de sintonía y ahora voy a elegir el segundo método, el de lazo cerrado. Ahí él va a determinar la ganancia última y el periodo último
el lazo cerrado de este lazo de control de temperatura. Entonces vamos a iniciar el test y él lo que va a hacer es generar una oscilación sostenida sobre el lazo de control de temperatura. Es lo que estamos viendo aquí en la ventana de la derecha. Voy a maximizarla un momento para que se pueda ver mejor esa oscilación. Observen que ya se ha logrado la oscilación sostenida en la variable de proceso, que es la temperatura, y eso obviamente genera una oscilación sostenida también en la variable manipulada, que es el porcentaje de apertura de la válvula. Después de tener unos 8 o 10 oscilaciones sostenidas, uno ya puede detener el test. Entonces voy a restaurar esta ventana y le digo Finish Test. Él ahí finaliza esa prueba, me reporta la ganancia última y el periodo último, y con esto puedo aplicar también reglas de sintonía para ese controlador. Vamos a ir a parámetros de sintonía. Vamos a elegir también la regla de sintonía de Ziegler-Nichols, pero ahora para lazo cerrado. Y voy a pedirle también que sea un controlador PID. Con esos dos datos le digo calcule la sintonía. Y observen ustedes que con el método de lazo cerrado no se llega exactamente a la misma sintonía. Hay una variación en la ganancia del controlador y en el tiempo derivativo, sobre todo, la acción sí se mantiene. Esta también podría ser utilizada como una sintonía para ese controlador, entonces le puedo hacer clic en actualizar controlador y van a ver que ahora copió estos tres valores nuevamente allá en el botón de configuración. ¿De acuerdo? Listo, esa es la forma de hacer entonces sintonía de controladores. Ya está nuestro sistema de control trabajando en estado estable. Vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, se hiciera una perturbación en la temperatura de alimentación del agua. Podría suceder que hubiese una perturbación en la temperatura de alimentación del agua y eso tendría un efecto sobre el sistema de control. Entonces nos ubicamos en la corriente de agua, le damos botón derecho, Forms, y buscamos la opción que dice Manipulate. Hacemos clic allí. Nos aparece una ventana con las variables definidas para esa corriente y en particular tal vez lo observen en negrilla, está definido las variables que pueden ser manipulables. Entonces aquí vamos a asumir que por alguna razón el agua que seguramente estamos retornando al reactor llega más caliente de lo que se espera y no está a 24 sino a 40 Celsius. Escribo 40 en la celda de temperatura, presiono Enter y observo la respuesta de los tres lazos de control. Entonces miren ustedes, el lazo de control de flujo no se altera porque ese es de la corriente óxido. Fíjense que hay una alteración en el lazo de control de temperatura, sin embargo rápidamente se ajusta. Además no permite una variación muy grande. Fíjense aquí cómo ya se ha ajustado. Varió aquí un poco y aquí ya se está ajustando. Y fíjense que también se afecta obviamente el lazo de control de nivel. Lo voy a maximizar acá. Porque al aumentar la temperatura de entrada del agua, pues ahora debe entrar un mayor flujo de agua para poder mantener la temperatura en el reactor en el valor de 98.3 Celsius. Eso implica un aumento inicial en el agua, pero luego se estabiliza nuevamente. Entonces fíjense que por ejemplo este control es capaz de responder a esa perturbación en temperatura sin ningún problema y es la forma de introducir perturbaciones ubicándose sobre las corrientes de alimento y buscando en la sección Forms, la sección Manipular. Lo regreso aquí a 24 Celsius y cierro esta ventana. Ahí ya pusimos a prueba, digamos, ese tipo de perturbación. Vamos ahora a poner a prueba una perturbación sobre la corriente de óxido. Botón derecho sobre la corriente de óxido, Forms, Manipulate. Y aquí en la corriente de óxido, como también sería natural, vamos a asumir, por ejemplo, un cambio en la presión de alimentación de esa corriente de óxido, ¿sí? Aquí la tenemos en 6 bar. Estamos esperando un momento a que estabilicen estos tres variables. Ya estabilizó temperatura, flujo también y nivel prácticamente ya está estable. Entonces ahora vamos a introducir esa perturbación de la presión. Vamos a asumir que se sube la presión a 6.5 bar. Presiono Enter. Y fíjense que ahora
hay una respuesta, pero muy rápida, del lazo de control de flujo. ¿Sí? Hubo apenas un pico, y es normal que solo se presenta un pico en ese flujo de alimentación por ese aumento súbito en la presión. Sin embargo, pues la válvula se cierra rápidamente del 55 como al 54% o algo parecido, ¿sí? 53,79, se cierra y absorbe sin problema esa perturbación. Es decir, que si lo llevo nuevamente a 6 bar, pues va a recuperar el estado normal. Esa sería la forma entonces de evaluar el efecto de perturbaciones en este tipo de lazos de control configurados en Aspen Dynamics. Y ahora veamos entonces cómo responde el controlador ante cambios o un controlador ante cambios en el set point. Vamos a mirar, por ejemplo, en el control de nivel, qué sucedería si decidiéramos que se acumulara un poco más de líquido en el tanque y no quisiéramos que el nivel fuera 0.85, sino tal vez 0.88. Entonces me paro aquí en el set point, escribo 0.88, presiono enter, se genera un cambio en el set point, que es lo que estoy viendo aquí, el cambio tipo paso en la gráfica azul, y fíjense la curva azul claro, que es la variable de proceso, cómo cambia. Hay una leve desviación y intenta ubicarse en el nuevo valor del set point, y esto gracias a un cambio que hubo allí o un reajuste rápido que hay sobre la válvula de salida de líquido. Entonces, esos cambios de set point se pueden evaluar, digamos, aquí. En el de nivel podríamos hacerlo con temperatura. Podríamos decir, por ejemplo, bueno, quiero aumentar un poco la conversión, entonces voy a subir a 99,2 la temperatura, dejar que suba casi un grado más. Presiono Enter e inmediatamente aquí se produce el cambio. La escala no ayuda, entonces lo voy a aumentar, pero aquí se ve el cambio en el set point, se ve la variación de la temperatura y se ve cómo la válvula responde y rápidamente se ajusta hacia un nuevo valor. ¿Sí? Uno podría pensar, bueno, ¿y cómo reduzco un poco esos efectos de variación o algo así? Tal vez esos efectos de variación estén asociados, por ejemplo, al valor de la ganancia proporcional que le coloqué al controlador. Podría también revisar esos efectos disminuyendo un poco esa ganancia, por ejemplo a 0.4, ¿sí? Y al reducir el valor de esa ganancia, pues ahora digamos que la agresividad del lazo de control de flujo debe disminuir, y eso se debe ver, bueno, representado en una menor variación tanto en ese control eh, como en los controladores que están conexos allí. Bien, esta es la manera entonces de hacer simulaciones en Aspen Dynamics. Con esto digamos que concluiríamos lo que quería mostrarles en este video. Eh, para concluir o ya para cerrar, pues lo primero que vimos es cómo convertir una simulación de estado estacionario que está desarrollada en Aspen Plus, llevarla a estado dinámico. Recuerden, básicamente activando el modo dinámico, incluyendo información que pueda dar cuenta de la dinámica del proceso, corriendo el pressure checker para verificar que está bien configurada la simulación, y luego activando la opción Pressure Driven Simulation, que permite convertir esa simulación a una simulación dinámica guiada por las diferencias de presión. Vimos cómo funciona Aspen Dynamics, cómo instalar, digamos, los principales bloques de controles, en este caso controles PID y algunos elementos de dinámica del controlador. Vimos entonces cómo configurar lazos de control y configuramos tres casos: un lazo de control de flujo, uno de nivel, uno de temperatura, y observamos entonces la respuesta de esos tres lazos de control, la definición de la sintonía de esos lazos de control, y en particular para el lazo de control de temperatura lo usamos como caso de estudio para ver cómo era posible hacer la sintonía de los controladores en lazo abierto y en lazo cerrado. Y finalmente, pues mostramos algunas pruebas que se suelen hacer sobre controladores
introduciendo perturbaciones y también utilizando cambios en el set point para ver la respuesta de esos controladores. Eso sería entonces todo para esta sesión. Muchas gracias nuevamente por su atención. Recuerden entonces darle like si les gustó el video y suscribirse al canal para tener más actualizaciones y más videos en el área de simulación de procesos. Muchas gracias a todos.